Anestesiada a la población, comprados los sindicatos y subvencionados para tranquilizarlos a ciertos medios de comunicación, la autocracia avanza, que es la deriva de esta especie de poder fáctico y personal de un señor que ya utiliza las instituciones y el país a su antojo. España es un país paradigmático, es el único país del mundo cuyo presidente trabaja en contra de los intereses de la nación que gobierna y que dirige. Eso nunca se había visto, es decir, hay un golpe de Estado por parte de una serie de personas y el presidente del gobierno, en vez de apelar a la ley, al orden, a la Constitución, se pone de parte de los que han dado el golpe de Estado y en contra de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que lo que hacían era proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos de una parte del país, cuyos dirigentes estaban provocando precisamente ese golpe de Estado. Lo estamos viendo cada día. Yo no sé por qué me sorprende tanto que Podemos se ponga del lado de los delincuentes y que prefiera que se bajen las penas a los delincuentes. Es algo muy extraño en una formación como Podemos, ¿verdad? Nunca lo había hecho. Pero lo que sí me sorprende es que se hable muy poco de lo que han hecho los Kirchner españoles, Pedro y Begoña, que se dedican a ir por África a repartir subvenciones y a hacer negocios privados. Esto es lo que hacían los Kirchner, una fortuna millonaria en Argentina. Porque cuando tú ya crees que el país es tuyo, tienes las instituciones totalmente dominadas y controladas, tienes perfectamente a la población anestesiada, y sigo repitiendo que esto con otro gobierno en las calles se estarían ardiendo. Aquí no pasa absolutamente nada. Y te permites el lujo de llevar a tu mujer sin explicación a un viaje oficial a un país para hacer no sabemos qué, a territorios a los cuales tú, sin explicación ni transparencia, has donado decenas de millones de euros, sin saber por qué, y está en el BOE, publicado. Que se puede consultar. Esos negocios privados alguien los tiene que explicar, esa falta de transparencia alguien lo tiene que explicar. ¿Por qué viajas, en calidad de qué viajas y para qué? Lo de confundir o no, le faltó decir viva Honduras, como el ilustre ministro Trillo. Bueno, pues eso alguien lo tendrá que decir. Yo ya no comento ni siquiera el esperpento parlamentario ayer de la ministra Mentira. Yo permíteme que no le llame Montero porque la he sufrido mucho y es una señora que no le dice la verdad ni al médico. Porque en toda la historia de la retórica parlamentaria los momentos de ayer fueron especialmente bochornosos. La Casa de la Palabra, que es el Congreso de Diputados, las Cortes Generales, donde han pasado tan insignes oradores a lo largo de la historia, que una señora que cada vez que se sube a tribuna o hace alguna comparecencia pública pisotee el diccionario como lo hace, no sea capaz de construir una frase con sentido y lógica y su sintaxis y léxico sea bochornoso y encima de lecciones de una manera chulesca al resto de señorías, me parece que también entrará en la historia del parlamentarismo. Pero además de todo es lo que dijo ayer, que había que apoyar los pactos de la Moncloa. Los que hemos estudiado historia y nos gusta la historia, podríamos haber interpretado que se refería a los célebres pactos de la Moncloa, que a finales de los 70 querían dar una solución económica, social y política a la España posfranquista. En realidad se estaba refiriendo a los pactos de esta Moncloa, al del señor Sánchez y a lo de sus socios. ¿Por qué 300.000 votos condicionan la gobernabilidad de un país de 47 millones de habitantes? ¿Por qué 600.000 votos y 9 escaños condicionan las decisiones y el futuro de todo un país? ¿Por qué el precio de apoyar unos presupuestos es bajar las penas de una sedición? Son selecciones oficiales que compitan contra la única selección oficial que debe haber o acercamiento de presos condenados por delitos de terrorismo. ¿Por qué ese es el precio a pagar? ¿Por qué el resto de españoles tenemos que pagar esa locura autocrática de un señor que solamente está hipotecando económicamente el futuro del país y hundiendo moralmente a un país simplemente para beneficio privado? Esto es lo que yo creo que es lo realmente grave. Y ayer en el Parlamento pues se vio un esperpento más, porque en eso han convertido las Cortes, en un esperpento retórico y un esperpento político en sesión continua. Pero yo repito y termino, ¿por qué no se investiga los viajes del señor Sánchez y la señora Begoña? Es que hay algo muy grave en todo esto. La señora Begoña Gómez va presentándose cada día ante empresas e instituciones de España como experta en la captación de fondos públicos y experta en la captación de fondos europeos. ¿Quién es el señor que reparte los fondos públicos y los fondos que llegan de Europa? Su marido. Oiga, esto es de República Bananera. Esto es de República Cocotera. ¿Cómo que usted se presenta como experta captadora de fondos públicos y la persona que se encarga de repartirlo y de dar la orden del reparto es tu propio marido?
Esto provocaría la caída del gobierno. Hablaban del delito de sedición. En otros países está prohibido siquiera lo que ha pasado en Cataluña. Solo hay que ver la Constitución en Francia, en Alemania, en Italia, en Portugal, para ver que eso nunca podría haber pasado allí. En Portugal, entre otras cosas, porque se prohíben partidos que tengan ese tipo de principios. No se puede. Y Portugal no es un país de gobiernos neoliberales o de ultraderecha, porque ya me conozco a los clásicos. En Alemania hubo un tribunal que falló contra un intento de gente en Baviera, diciendo, no, oiga, es que esto vulnera la Constitución. Entonces, me da igual lo que diga un Estado. Como vulnera la Constitución, no se puede. ¿Y ha pasado algo? Nada. En Francia que intenten los bretones o los corsos hacer lo que hicieron. No se puede. Aquí no pasa absolutamente nada, porque encima tenemos a un señor que con felonía absolutamente demostrada lo permite e incluso lo impulsa.